maqueta es una imagen que no es, o sea, una imagen como un diseño, como un cuadro, como un bosquejo, bueno, de lo que no es. Nosotros tenemos que entender que en la Biblia el Señor también nos ha mostrado que casi todas las cosas, digo casi todas las cosas porque Dios, que no es una cosa, que es un ser, que es Dios, que es perfecto, Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Es Él y por siempre. Dios es eterno. Por eso hoy esta canción me tocaba mucho porque dice así, el centro de todo es Jesús. Sin embargo, las cosas físicas, las cosas materiales y muchos de los ritos y sacrificios, muchos, yo digo casi todos, todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Dice la Escritura que era una imagen borrosa, que no era la copia verdadera, que solamente era como un diseño que Dios había establecido terrenalmente para que nosotros viendo las cosas terrenales podamos entender las cosas espirituales. El lío es que está en que esa parte de que es un diseño, de que es un modelo, de que es una maqueta, no la verdadera realidad, muchas personas han puesto su fe en esto. Muchas personas todavía creen que el ángel de Jehová es Dios. Y esto es un lío grande, porque la Biblia es clara y el mismo Señor Jesucristo dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Y cuándo vimos a Dios? Dice en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. En otra versión dice que Él mismo es Dios. Él es el que lo ha dado a conocer. Todo esto lo estoy resumiendo porque ustedes ya lo conocen. Es por eso que cuando Jesús nace en el pesebre, dice que huestes, ejércitos de ángeles descendieron para ver al que nadie jamás había visto. Cuando nosotros entendemos esto, pues se nos cambia un poquito nuestro panorama en el Antiguo Testamento. Y cantaba Richard y nos acompañaban estas maravillosas voces en esa canción. Del centro de todo es Jesús. Pues yo quisiera presentarles a Jesús en esa imagen. ¿Me hago entender? Porque Dios dice, vendré y habitaré en la oscuridad, en medio de la oscuridad. Y si nosotros vemos, yo creo que yo estoy al revés del televisor. ¿A este lado está la primera puerta o a este lado? Ah, bueno, entonces para este lado. Debía haber puesto el televisor más atrás. Bueno, entonces está la primera puerta y enseguida hay un lugar que se llama ¿cómo? El altar de bronce. Ahí era que se celebraban todos los sacrificios y ese altar por debajo siempre tenía que estar prendido. Y hacían sacrificios en la mañana y hacían sacrificios en la tarde, ¿cierto? 2 sacrificios por día. Y era muy liviano, ¿cierto? Estaba construido de madera de acacia y estaba recubierto con un material que era ¿qué? Bronce. ¿Sí? Recuerden que el bronce es un material ¿qué? Maldito. Por eso la serpiente en el desierto era una serpiente hecha ¿de qué? De bronce, porque con el bronce era que hacían los grilletes y las cadenas de los que estaban en cautividad, de los esclavos. Entonces ahí tenemos este lugar que se llama el atrio. Y hay una entrada, ¿cierto? Ahí hay tres puertas. La primera puerta es la primera a este lado, ¿cierto? Que está en color, ¿eso es vino tinto, morado, fucsia? Morado, bueno, mi esposa dice que yo soy daltónico. Morado. Entonces está la primera puerta que sería el camino. Hay otra puerta más adentro, que sería la verdad, y hay otra puerta más adentro, que sería ¿qué? La vida. Y esas dos últimas entradas tienen 2 velos. ¿Sí? Entonces, después del altar de bronce está algo que se llama la fuente, y es donde los sacerdotes se lavaban las manos
antes de ingresar. Dicen que las manos y los pies literalmente se lavaban todos. Ellos tenían que cumplir con todos y cada uno de los sacrificios, con todos y cada uno de los rituales, conforme a lo que Dios había establecido. Todos eran ¿qué? Todos, la forma de vestirse, las joyas que tenían, el pectoral, bueno, todo tenía que hacer conforme al modelo que Dios había establecido. Y entonces viene la segunda puerta, es que yo también lo tengo aquí, para que no nos perdamos. Ahí viene entonces el velo, y dentro del velo ya encontrábamos la primera habitación, ¿cierto? Aquí hay dos habitaciones, y cada habitación tiene un nombre. La primera habitación que ustedes ven ahí, donde está la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, el candelabro que se llama menorá también, y el altar del incienso, esa piecita, ese cuartico, se llamaba el lugar santo. Hasta ese lugar podían llegar los levitas y podían cuadrar todas las cosas y mover y ay, esto va aquí, y si me hago entender. Pero después había un velo, que la semana pasada, no sé si hablamos del velo, ¿no? O en estos días estuvimos hablando del velo, alguien que me acuerde, ¿no? Bueno, pues cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, dice que la tierra tembló y las piedras se partieron y los santos que estaban muertos resucitaron y estuvieron caminando y dando testimonio por más de 40 días y muchos creyeron por lo que había acontecido en ese momento. ¿Sí me hago entender? Entre todo lo que estaba sucediendo en este momento, que estaba temblando la tierra, dice que ese velo se rompió de arriba hacia abajo. ¿Por qué se rompió? Porque es que nadie podía cruzar el velo. Hasta ahí todo estaba bien. Solamente el sacerdote, una vez al año, y no antes de perfeccionarse él, ¿sí? Por sus propios pecados de ignorancia, dice la Biblia, podía entrar al lugar santísimo y presentarse delante de la presencia de Dios. Pero recuerden que todo esto era ¿qué? Una imagen ¿qué? Borrosa, no la verdadera imagen de las cosas. Miremos Éxodo 25, 9. Ustedes dirán, ay, el pastor no nos hizo leer, es porque nos va a hacer leer. Sí, pero vamos a leer. Primero vamos a explicar y luego vamos a leer, porque muchas veces leemos y quedamos como gringos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve explicación, breve, y ya después leemos y va a tener todo el sentido. Amén. Éxodo 25, 9 dice ahí. No voy a leer todas las porciones, sino voy a ir a versículo exacto porque tomamos mucho tiempo. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, Dios le estaba dando un mandamiento ¿a quién? A Moisés, que tenía que construir este tabernáculo conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces nosotros vamos a entender más tardecito, de acuerdo a la prédica, que Moisés tuvo que estar en el monte alto con un propósito. Dios le estaba revelando muchas cosas. ¿Sí me hago entender? Y entre esas cosas le estaba revelando el cielo mismo. La Biblia no dice que Moisés vio el cielo, pero estamos viendo que el Señor le está diciendo, venga, yo te voy a mostrar. ¿Sí me hago entender? Ahí está, ahí estamos bien. Quédese con eso. Versículo 40. Mira, hazlos conforme, mire lo que dice el Señor, al modelo, ¿cómo? Al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces fíjese que sí, efectivamente,
Lo que el Señor le muestra a Moisés en el monte es esa imagen que no podíamos ver y que no podemos ver y que la Biblia nos enfatiza más adelante, que es el cielo mismo. ¿Sí me hago entender? Es decir, este tabernáculo es a imagen del cielo mismo. Miremos Hechos 7:44. Quiero hacerlo muy explícito para que no nos perdamos, para que esté claro, para que usted lo grabe aquí en su mente y en su corazón, porque esto es de suprema importancia. Suprema importancia. Fíjese que el tema que hoy estamos tratando tiene que ver con la sangre de Cristo. Y el título que le hemos dado a la predicación es La sangre para el perdón de pecados. ¿Cómo es que se llama la predicación? La sangre para el perdón de pecados. Hechos 7:44. Dice ahí: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Estamos hablando de ahora en el Nuevo Testamento, corroborando que lo que está escrito, en donde está la sombra de los bienes venideros, es la verdad. Hebreos 8:5. Los cuales, si lo tiene conmigo. Le vuelvo y le comento, lea todas estas porciones completas en su casa, porque si nos ponemos a leerlas aquí, nos dan las 3 de la tarde y de ahí para arriba. Entonces, yo solo estoy extrayendo los versículos específicos. Aclaro, no predicamos versiculitis. ¿Sí me hago entender? Este es el estudio de toda una parte, una porción, una perícopa, una idea completa. Muchas veces para predicar un versículo hay que leer todo el capítulo y muchas veces todo el libro para entenderlo. Entonces, versículo, ¿qué dije? 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Dónde? En el monte. Y dice empezando el versículo, lo cual es ¿qué? ¿Sirven a quiénes? A lo que es figura y sombra. Entiende que todo lo que el servicio que ellos prestaban, todos los ritos que hacían los sacerdotes, desde el principio, tomaban el cordero y lo presentaban delante del sacerdote 14 días antes, 4 días lo tenía el sacerdote para mirar si este cordero tenía defectos. Y ese era el cordero que tenían que sacrificar. Y cuando llegaban a la primera parte del tabernáculo, ya lo tienen ahí en sus ojos, sacrificaban el cordero y vertían la sangre. Y entonces pasaban los levitas al lugar santo y allá estaba el cordero y tenían que desollarlo todo. La Biblia dice que había que comérselo todo, incluyendo, no el estiércol, dice, no el estiércol, todo lo que sobraba o alguna grosura había que quemarlo. Y todo se tenía que comer, desde las patas hasta la cabeza. Todo el cordero tenía que comerse. El cordero representa toda la santa palabra de Dios. Es decir, ay, es que esa porción a mí no me gusta. No es que le guste o no le guste. Toda la palabra. ¿Sí me hago entender? Toda la palabra. Y tenían que tragarse lo que
entero. Y entonces tenía que llegar el sacerdote y con la sangre del cordero rociar 7 veces el velo. Y una vez, estoy simplificando todo el proceso, ¿no? Porque por favor, lea Deuteronomio y lea Levítico. Y después lea Hebreos 9. De repente hoy lo leemos, ¿no? Porque ahí lo describe cortito. 7 veces rociaban el velo y una vez, habiendo rociado y habiendo cumplido todo ese proceso, que era bastante tedioso, solamente en ese momento el sacerdote, solo el sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Y podía, ojo, bueno, me voy a volver un poquito, tenía unas campanitas, ¿no? Tilín, 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 tilín. Entonces él iba caminando, haga de cuenta, tilín, tilín, tilín. Y ustedes, aquí hay un velo, por decir algo, y ustedes decían, ahí está el pastor. Pero en el momento en que las campanitas dejaban de tintilear, se murió. Y lo amarraban de una, voy a decir cabulla, de una pita, de una piola, de una cabulla, no sé cómo se llame, de una cuerda. Ay. Y entonces, no suena, jálelo. Claro, si él no cumplía con todos los ritos de la purificación, el sacerdote moría. Entonces, fíjese, esto era importantísimo. Tenía que ser completamente preparado y hacer todo conforme a lo que Dios había establecido. Y entonces una vez, cuando estaba en el lugar santísimo y había cumplido con los ritos de la purificación, era que el sacerdote podía presentar sacrificio por los pecados del pueblo, ¿cierto? Y salía y esparcía, ¿cómo se dice? Esparcía la sangre sobre la inmundicia del pueblo. Así lo dice el libro de Hebreos. Y aquí hay un lío tenaz, porque la Biblia dice que esto era para el perdón de pecados, pero solamente en la carne. Tremendo. Entonces hay un lío. A veces nosotros permanecemos por la ley. De eso hemos hablado mucho. Y muchas iglesias se han permeado, por decirlo así, se han quedado pensando que todo lo que está escrito en la palabra es lo mismo. No importa que esté en el Antiguo Testamento, no importa que esté en el Nuevo Testamento, todo es lo mismo. Y no todo es lo mismo. Porque la diferencia es quién trajo la ley y quién trajo la gracia. Dice la Escritura que la ley la trajo el ángel, se la regaló a Moisés, y dice la Escritura, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el tabernáculo? Es el lugar donde Dios dice, vendré y moraré. En el lugar santísimo era un lugar totalmente oscuro. Estaba cubierto con pieles de tejón. No pasaba la luz, completamente oscuro. Y solamente alcanzaba a entrar el resplandor de la luz del candelabro. Una vez el velo era ¿qué? Corrido. Esa era la única luz que entraba allí. Pues no voy a hablar más de esto. Miremos Levíticos 4:6. Voy a leer solamente 3 versículos porque no podemos leer todo. Por favor, lea el Antiguo Testamento. Pero bueno, si no ha leído el Nuevo Testamento, pues primeramente lea el Nuevo Testamento, ¿no? Porque después no vuelve. Y ay. Capítulo 4, versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Pues yo les estaba contando, pero es mejor, ahí está escrito. No hay nada que hacer. Levítico 5:9. Dice, y rociará la sangre de la expiación
sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar de la expiación. Levíticos 16, 14. Uy, este libro es maravilloso. Cuando usted lo lea, léalo en una semana como esta semana, que es una semana de receso. Léalo y gócese. Mire, si usted estuviera de vacaciones una semana, créame que la gente se ve toda una faena completa de Netflix en cualquier película y se la repiten. De verdad, tome la Biblia y de verdad usted se va a sorprender lo que Dios tiene para usted en ese tiempo. No estoy diciendo que sea malo ni satánico Netflix, nada, ni le estoy diciendo nada. Sencillamente, tome un tiempo para leer la palabra del Señor y acostúmbrese a eso. ¿Qué dije? 16, 14. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con un dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Fíjense que un día de estos vamos a predicar acerca de tantos 7 que hay en la Biblia y de verdad nos vamos a gozar. Hay muchos 7. Hay gente que dice que el 7 es el número de Dios, etcétera, 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 pero es particular porque son 7 iglesias, son 7 ángeles, 7 son los bracitos del candelabro y empieza usted a leer 7 días tiene la semana, al 7º día descansó el Señor y yo podría contarles más o menos 40 y tantas veces que aparece el 7 entre las cosas del Señor y usted dice, uy, ¿cómo así? Y perdonará 70 veces 7 y 7... Ay, es que son tantas cosas. No diga nada porque se me ocurren cosas y me salgo de la predicación. Ya iba a decir qué significa perdonarás 70 veces 7. ¿Quieren saberlo? Venga la semana entrante. No, de verdad, es que por ahí mismo se va uno, porque la Biblia es un libro fascinante. De verdad, métase con Dios, lea la Escritura y usted de verdad cada día se va a enamorar más y más y más del Señor. Ojo, entonces los pecados que perdonaban eran pecados ¿para qué? Para la carne, porque era para las cosas que de aquí, terrenales. Hebreos 4:3. Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice. ¿Qué es lo que pasaba con estos pecados? ¿Y por qué es tan importante entender eso? Porque los pecados de la carne podían resarcirse, ¿no? Si digamos un dueño de unos esclavos violaba a la esclava, estoy dando un ejemplo loco, entonces la ley podía decir que él podía resarcir ese pecado. Entonces como él era y tenía, ¿cómo? Entonces traía de lo mejor y sacrificaba, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Pecó, sacrificó, empató, ¿sí? Algo así. ¿Sí? Y eso se volvió un negocio. Se volvió un negocio. Inclusive cuando el Señor Jesucristo llega al templo y empieza a voltear las mesas, ¿por qué? Porque volvieron todo eso, ¿qué? Un negocio. Se suponía que llevaban los animales de lo mejor de sí para sacrificar, pero allá había gente vendiendo. ¿Sí? Y venga, entonces le vendo este chivito y no importa que tenga la oreja así, ay, no importa, lo importante es que yo lleve y cumpla con el ritual, ¿sí me hago entender? Entonces fíjese que se salían de la verdad, no estaban cumpliendo conforme a lo que Dios había establecido, porque ¿qué era lo que había que dar? De lo mejor. Pregunto, ¿usted guarda para el Señor de lo mejor? ¿De lo mejor de usted? ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede darle al Señor? Romanos capítulo 12, antes de Hebreos. Romanos 12, ¿sí ve que ya me salí? Romanos 12. ¿Usted pensó que yo le iba a pedir plata? No, olvídese de eso no se habla aquí. Romanos 12 dice, así que hermanos os ruego, dice el apóstol, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo único que quiere Dios es que usted le rinda culto.
tú eres Dios. Por eso lo sacó del desierto, de la esclavitud al desierto. ¿Para qué? Para que me rindan culto. Por eso se rebajó a la forma de hombre como hombre. ¿Para qué? Para que le rindieran culto. Y por eso hoy en día el Señor nos dejó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le rindamos culto. ¿Y sabe cuántos? Dice, todos los días de nuestras vidas. Y yo no sé qué es lo que pasa con el ser humano, pero el hombre no quiere entender. No, yo sí sé. El príncipe de la potestad del aire pone un velo para que no nos resplandezca la luz del evangelio que es, dice la escritura, lo vimos en la clase, ¿qué es el evangelio? La imagen de Dios. ¿Qué es lo que Satanás no quiere que usted le resplandezca? La luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claro. Pero vaya a un lugar donde le hablen bonito. Bueno, yo no voy a hablar de eso hoy. Entonces dice el versículo Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Se acuerda que hablamos del reposo? De la manera en que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En este momento el Señor le estaba hablando a quién? Al pueblo de Israel. No entrarán en mi reposo. Y les dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque solamente los animales servían para el sacrificio, para perdonar los pecados en la carne. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por más que los sacerdotes hicieran ritos y ritos y ritos, no sirven para purificar nuestra conciencia. Esto es lo que vamos a leer ahorita. Por eso es tan importante cuando el Señor dice, yo soy la puerta. Ustedes miran esta imagen, ¿todavía está ahí? Ahí está la imagen. Yo soy la puerta, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces está así, camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde está la vida? Cruzando el velo. Hermanos, si usted no cruza el velo, no va a tener vida en el espíritu. Necesitamos, es que mire, dice que son pocos los que la hallan, la primera puerta. Y hay muchos que la han hallado y coquetean. Oh sí, mi Dios. Oh sí, Padre Celestial. Oh sí. Y hablan bonito, pero solamente de aquí para afuera. Y sabe que no se atreven a entrar. Y fíjense que, si ustedes miran, hay un proceso, ¿no? Hay que llegar, hay que creer, y una vez creyendo, ¿qué sucede? Somos llenos del Espíritu Santo, y una vez llenos del Espíritu Santo, es que podemos acercarnos para ser ¿qué? Limpiados. Hay un orden cronológico para todas las cosas del Señor. Y nosotros ahora vamos a hacer una comparación de las cosas, iba a decir borrosas. ¿Sí está bien decir borrosas? ¿No? O sea, de las cosas que no son, como este tabernáculo, con las cosas que sí son, con la realidad misma, que es ¿quién? Jesucristo. Y tenemos que hallar la puerta, y tenemos que llevar la ofrenda, acuérdese que es usted mismo, y tenemos que lavarnos ¿qué? Las manos, y tenemos que inmolar esa ofrenda, que somos nosotros mismos. ¿Qué es inmolar esa ofrenda? Confesar nuestros pecados. Entonces, cuando llegaba Samuel, voy a poner a mi hijo, les presento a mi hijo, con sus pecados, dice la escritura ahí que él tenía que poner las manos sobre el ¿quién? Sobre el cordero. Y esos pecados por los cuales debía morir eran pasados ¿a quién? Al cordero. Entonces, ahora ¿quién tenía que morir? El cordero. Así de sencillo.
Entonces los pecados pasaban al animal y el animal tenía que ser sacrificado y derramar su sangre sobre los inmundos para que ellos pudieran recibir ¿qué? El perdón de pecados. Ahora yo le cuento, para ser salvo nosotros tenemos que creer con fe y tenemos que creer con fe ¿en qué? Pregunto, ¿en qué tenemos que creer con fe? Alguien que responda. Mi hermana Marta, por favor, ¿cómo? ¿Qué es eso que mi hermana está diciendo? Ella está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que mi hermana está recitando? El Evangelio. Nosotros no creemos en cositas, creemos en algo verdadero, en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 3, anótelo, lo acaba de recitar mi hermana, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio está lleno de sangre. El Evangelio está lleno ¿de qué? De sangre. Y el Señor cuando llegó y empezó su vida pública, como dicen por ahí, dio 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y fíjese, ¿de qué está hablando? Arrepentimiento, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Arrepentimiento, y el arrepentimiento no es como el guayabo, ¿no? No lo vuelvo a hacer. No, la palabra arrepentimiento es cambio de camino. Metanoia es cambiar de dirección. Ahora no estoy por el camino del hombre, sino ahora yo transito por el camino. Es decir, es en el momento en que usted entra por la puerta estrecha, la que el Señor Jesucristo nos ha mostrado. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo una persona es salva? ¿Cierto? A veces nosotros tenemos que preguntarnos eso. ¿Realmente yo cuándo soy salvo? La gran mayoría llega y dice, no, yo soy salvo por la sangre de Cristo. Según la Biblia, todavía no. Porque hay un ¿qué? Hay un proceso, hay algo que tiene que suceder en usted. ¿Me hago entender? Hoy vamos a tomar la sangre. Y dice la Escritura que esta es la sangre del ¿qué? Voy a coger este marcador rojo. ¿Esta es la sangre de qué? Del pacto. ¿Por qué estoy siendo tan específico hoy? Porque yo a muchas personas le pregunto, ¿qué es el pacto? Y la gente, pues el pacto. ¿Cuál pacto? Pues el que dice el pastor cuando levanta y dice es el pacto. ¿Pero cuál pacto? No tenemos ni idea de qué pacto. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo cuando habla? Bueno, tomo un poquito de agua porque ¿qué mandó el Señor cuando empezó a hacer la obra? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Recuerden que no estoy, Señor, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre de el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Es que el Señor solo dio un mandamiento. Bueno, Él dio varios mandamientos, pero en este caso dio algo que se denomina la gran comisión. Entonces no nos mandó a hacer protestas, ni ponernos camisetas, ni hacer vainas. El Señor nos mandó a hacer ¿qué? Discípulos. Y no discípulos de los hombres, como enseñan por ahí, sino discípulos ¿de quién? De Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a predicar? Mire, si usted va conmigo a la Gran Comisión, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, vamos a Marcos, nos va a hablar la palabra tal y como necesitamos escucharla. Mire lo que dice. No estoy diciendo que Mateo, no, sí, Mateo sí, pero Marcos tiene algo especial. ¿Qué dije? Marcos 16, versículo 15, dice. O con esto dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El evangelio. El evangelio. El evangelio. El evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyera, ¿será qué? Condenado. Ya tenemos un problema, porque cuando usted lee esto, dice, huepucha, perdón, huepucha, es que yo no me he bautizado y si viene el Señor y me muero, entonces ¿qué? Tucutucululú, ¿no? No, no, no. Es que la Biblia habla de 2 bautismos. De hecho hay 3. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Se los voy a decir cuáles. El bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de Jesús en su propia sangre en la cruz. ¿Se acuerdan la historia de Zebedeo? La copa que yo tengo que beber. Él habla acerca de esa verdad. Ese es el verdadero bautismo en su propia sangre. No estamos hablando de él. Pero mire nuevamente, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entiende que si nosotros, ¿de qué bautismo está hablando? Le voy a hacer la misma pregunta que hizo Jesús a los fariseos, a los saduceos y a los judíos. ¿El bautismo de Juan es de las tierras o del cielo? Y no supieron responderle. Porque el bautismo de Juan es como la alegoría. Nosotros nos bautizamos en agua porque amamos al Señor y queremos vivir para Él. Pero el bautismo que nos salva para vida, Efesios capítulo 1. Espero a ver si es Efesios. No lo busque hasta que yo lo encuentre. Sí, creo que, sí. ¿Sí es Efesios? ¿Alguien que me ayude? Necesito un micrófono para poderle dar vuelta a estas hojas. Filipenses, perdón. No, perdón, sí es Efesios. Uy. Efesios capítulo 1. Recuerden que solo estoy leyendo el versículo, pero lea todo el capítulo porque todo el capítulo está hablando de qué. El capítulo 1 de Efesios está hablando de la verdadera bendición que es el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre Abraham cumplida en Jesús y que nosotros estamos recibiendo. ¿Entiende cuál es el verdadero bautismo? Mire, ¿qué le dijo ahorita en Marcos? ¿Qué es lo que dice Marcos? Alguien que lo lea en voz. Vayan y hagan discípulos y qué. ¿Y bautícelos? No. No. No, más atrás. Ay, pero si estamos leyendo la porción. Es que yo me demoro más buscando. No, estamos en Marcos 16, 15. ¿Qué dice? Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Diana, siga. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo. ¿Ha hablado hasta ahí de la carne, de la sangre? ¿Cierto que no? Fíjense que hay un proceso. Hay un proceso. Nosotros como cristianos debemos entender eso. Hay un
proceso. Y entonces el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Mire la respuesta aquí. Versículo 12, Efesios 1:13, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra? El evangelio de nuestra salvación. ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de qué? ¿Qué nos salva? El evangelio. Oído el evangelio de nuestra salvación. ¿Y qué más? Y dice, y creído ¿en qué? En el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entiende que ese es el bautismo que usted tiene que recibir inmediatamente que usted cree. Usted cree en el evangelio inmediatamente. No, es que yo nunca he sentido ese temblequillo, No, es que Dios viene a habitar en usted. Dios dijo que vendría a habitar en un lugar de oscuridad. ¿Y sabe dónde es esa oscuridad? En usted. Pregunto, ¿hasta el momento se ha hablado acerca de la sangre? Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Yo estoy a la samaritana. Le dijo, ¿qué le dijo? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso es que por la carne no se puede nada para el Señor. Yo puedo cantar lindo, yo puedo bailarles y toda la cuestión y ser danzarino, lo que sea. Pero si usted no adora a Dios en espíritu y en verdad, no hay nada que hacer. Porque dice la Escritura, Dios está buscando, eso es Juan capítulo 4, versículo 21. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si usted no ha creído, se lo pongo de esta manera. Si usted no ha oído, o quizá oyó, pero no creyó, pregunto, ¿el Espíritu Santo va a venir a usted? Y si el Espíritu Santo no ha venido a usted y le ha dado vida en el Espíritu, ¿usted cree que usted puede adorar a Dios así? Usted solamente, Dios es Espíritu y la única forma de tener comunión con Dios es a través de su propio Espíritu. Por eso el libro de Romanos lo dice, que el Espíritu, sí lo voy a leer, Romanos capítulo. Es que estoy tratando de no leer todo porque nos estamos demorando mucho. Mire todo lo que hemos avanzado. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros, ¿sí lo tienen? No vivís según la carne. ¿Recuerdan? La carne para nada aprovecha. Ay, Dios, ¿qué tengo que hacer para agradarte? Te llevo una libra de azúcar, te llevo un corderito, te llevo una papaya. En una iglesia alguna vez nos congregamos cuando nos dice el pastor, mañana cada uno de ustedes va a traer una fruta. Y vamos y así hacer una fila y cada uno llevarle una fruta. Y esos llegaban con un melón así como en forma de cisnes y yo decía, ay, Dios mío, esto no es. ¿Sí me hago entender? Estaban totalmente bajo la ley. ¿Y sabe qué dice Dios de nuestras obras terrenales? Que son como trapos de inmundicia. No le agradan a Él. Por eso dice también ahí que las obras del pueblo de Israel estaban destinadas a perecer desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. Y vuelvo y repito, todo lo que está en el Antiguo Testamento, todos los ritos, todas las vestimentas, toda la parafernalia, todo eso era ¿qué? Sombra
de lo que había de venir. No, dice la letra así, no la imagen real o verdadera de las cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Según lo que acabamos de leer. Versículo 9. Mas vosotros, ¿sí estoy ahí? Ya me había perdido. En Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y dice, hay un condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice más adelante, y el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Vuelvo y recapitulo. Necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Si no hay arrepentimiento, no podemos creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y una vez nosotros oímos la palabra y creemos en la palabra, ¿cuál es la palabra? El Evangelio de nuestra salvación, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Nos pone un sello, posesión adquirida. Dice ahí más adelante, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga por lo que compró. ¿Entiende? Eso es todo el proceso. Vuelvo y se lo repito para que usted esté claro. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya creí en el Evangelio de la salvación, inmediatamente el Espíritu mora a usted. ¿No le sucedió que un día usted de repente vino a la iglesia? Puede que no sea el primer día. Para mí no fue el primer día. Yo le hice coquitos a Dios como 11 años. Pensaba que era cristiano, pero no lo era. Y un día fue a una iglesia X y ese día salí brincando en una sola pata. Pasó algo ese día, algo. Me predicaron de verdad el evangelio del reino de los cielos. Y ese día empecé a enamorarme del Señor. ¿Pueden creer que fue así? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Me hago entender? Y ese día decía yo, sí, esto era lo que estaba buscando. Porque me habían predicado ley. Me habían predicado que al Señor había que agradarle con figuritas, con cositas, con movimientos. Y me esforzaba por hacerlo. Pero decía, no, esto no es. Pero cuando realmente entendí esto, mi vida verdaderamente cambió. Y yo sé que a más de uno de ustedes le ha pasado eso. No quiero que me diga cuál fue ese día. No quiero. Pero sí que recuerde la diferencia en tener vida eterna y tener ¿qué? Muerte eterna. Yo quiero hacer un paréntesis. El jueves lo aclaré y quiero aclararlo nuevamente. Hay una confusión, quizá lo hemos explicado mal o yo no me he hecho entender, en qué es la muerte. Porque dice que Adán no obedeció el mandamiento de Dios. Adán era un hombre completo en su ser, tenía espíritu, alma y cuerpo, ¿correcto? Dios toma del polvo de la tierra un hombre y le dio hálito de vida. Ahora Adán es un hombre ¿qué? Completo. Pero ellos desobedecieron y dice que algo murió en ellos. ¿Qué murió en ellos? Dice que el espíritu. Entonces Adán vuelve y queda incompleto. Ahora es nuevamente cuerpo y alma. Y el espíritu muerto. ¿Correcto? ¿La Biblia habla de esa muerte? Sí. Pero el problema somos nosotros.
La Biblia no está errada. El problema es que nosotros cuando pensamos en muerte, pensamos en el fin. Se acabó. No. ¿Qué es la muerte? Pues dice que Adán, por un hombre entró el pecado al mundo, y dice literalmente así, y por un pecado la muerte. ¿Y la muerte pasó a quién? A todos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya nos dio la respuesta. ¿Qué es la muerte? Destituido de la gloria de Dios. Se lo explico. Alejandro Cuervo se murió. Me pongo como ejemplo porque si lo pongo a usted dice, ay, el pastor me cogió y me voy a morir. No, se murió. Y ustedes llegan todos, ay, el pastor se fue con el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay una separación. La muerte es ¿qué? Separación. No quiere decir que ya ese cuerpo espiritual no exista más, no. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, cuando el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, ¿quién lo dio? Ojo, ¿el espíritu de Dios puede morir? Pues no, porque es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se refiere la muerte? La separación entre Dios y el hombre. ¿Aclarado el punto? ¿El Espíritu de Dios muere? No, porque el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Anótelo ahí. ¿Sí? Entonces estaba simplificando eso. Ya me perdí por explicar esto. Pero sí quiero aclarar algo conforme a esto. ¿Cómo nacemos nosotros, todos los seres humanos? Recuerden, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nacemos? Literalmente, dice la Biblia, espiritualmente como muertos. ¿Por qué? Acabamos de leer que el Espíritu Santo viene y da testimonio de nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y el espíritu que nosotros tenemos que tener adentro, ¿cuál es? El Espíritu de Cristo que mora en nosotros. ¿Bien? ¿Alguien está perdido? ¿O vuelvo y lo leo? Lo leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir que tenga el Espíritu de Cristo? Ya le explico. Nos toca irnos a Génesis capítulo 5. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? ¿Sí es 5? Sí. A ver si lo encuentro. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó. ¿A cómo creó Dios al hombre? ¿A semejanza de quién? De Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 140 años, ¿engendró qué? Un hijo, pregunta, un hijo a semejanza de quién? A semejanza de Adán. ¿Cómo se llama el hijo? Y Set, y después de Set, o sea, Set viene siendo el de nosotros. Es decir, que nosotros somos linaje de ¿quién? De Adán. ¿Y cómo estaba Adán espiritualmente? Espiritualmente separado, muerto. ¿Claro? Sí, claro. Entonces, cuando usted nace con el espíritu ¿de quién? De Adán. Y cuando usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón, ahora usted recibe el espíritu ¿de quién? De Cristo. Uy, gracias Dios. Sencillo. Ahora nosotros, el testimonio que da el Espíritu dice, sí, Vanessa nació de nuevo.
Vanessa, Diana nació de nuevo, Samuel nació de nuevo, Ricardo nació de nuevo, Candelaria. ¿Y quién da testimonio? El pastor. No, hay iglesias que el pastor le dice, hermana, revísese. No, nosotros somos, más bien revíseme ustedes a mí. ¿Sí? No, el único que puede dar testimonio de que usted tiene vida, ¿quién es? El Espíritu Santo que ahora mora en usted. Bueno, no sé si hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando de todo esto, fíjese. ¿Y la sangre? ¿Entiende que hay un proceso? ¿Y la sangre? ¿Cuándo viene la sangre? Pues igual que allá en este lugar, en el tabernáculo. Solamente una vez al año, en el lugar santísimo, era que el sacerdote podía hacer las ofrendas, ¿cierto? Los sacrificios por los pecados del pueblo. Y solamente en ese momento tomaba el dedo y esparcía 7 veces la sangre sobre el velo. Y una vez ese velo era untado de sangre, se abría y el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Una vez al año. ¿Cuánto tiempo me queda? Gracias porque mi esposa no está aquí, no me está... Ay, no, tranquilo. Es que ella está ahí como un relojito. Hoy me voy a estirar. Hasta... No, mentira. ¿Cómo? No, es que esto es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Señor está en la cruz del Calvario, vuelvo y repito, tiembla la tierra, las piedras se parten. Viene esta resurrección, ojo, para los que ya esos muertos que la Biblia habla que iban a resucitar en cuerpo físico, ya resucitan ese día. Eso está en Mateo capítulo 27 o 26. Lea Mateo. Y ahí lo dice claramente, resucitaron con este cuerpo y con estos huesos. Ya hicimos una predicación de eso, ¿se acuerda? El valle de los huesos secos. Listo, entonces quedamos. Entonces, Dios es espíritu y Dios está buscando adoradores que le adoren ¿cómo? Entonces, ¿cuándo usted puede verdaderamente adorar a Dios? Cuando ha recibido su Espíritu Santo. Cuando, es decir, usted ha nacido de nuevo. Cuando usted es una criatura nueva. Maravilloso, ¿no le parece? Dice ahí en Romanos 15, 21. Vamos a Romanos 15, 21. Primera de Corintios 15, 21, perdón. Recuerden que Adán es tipo de ¿quién? ¿Entienden el concepto tipo? Adán representa a Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Estábamos como nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Y dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. ¿Estamos entendiendo? Muy sencillo. Necesitamos recibir de su espíritu. Necesitamos vida aquí en este corazón. Necesitamos que ese espíritu de Adán ahora sea el espíritu de Cristo. Y si usted no lo tiene, usted va a ser ¿qué? Enemigo
de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Nadie. Que estaba mirando qué día un hombre que está en un grupo de esos de Facebook. Ayer un muchacho me escribió y tenía una inquietud. Decía, ay, pero es que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y fue siempre la presencia de Dios. Yo le escribo, no, el ángel, así, cortico, porque chateando uno, ¿cómo le escribe? El ángel. Y entonces dice, no, pero ¿cómo así? Si ahí dice que Dios mismo. Le escribo, lea el Salmo 82, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Los ángeles qué son? Y escribe dioses. Y entonces después dice, pero ¿cómo yo puedo corroborar eso que es la verdad? Le dije, pues vaya Hechos, capítulo 7, versículo 30, donde dice que el ángel fue el que se le apareció a Moisés. Sí, no, casi que le digo eso, ¿no? Casi que lo invito. Y entonces después me dice, ay, pero entonces, ¿cómo así? Entonces Dios en el Antiguo dice, pero es que dice ahí que Dios nadie le vio jamás. Dios nadie ha escuchado su voz. Y entonces me escribe el muchacho y dice, tan sencillo y con tan poquitos versículos. Le digo, es que esa es la verdad. Dios no se había manifestado en el Antiguo Testamento. Y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era una imagen borrosa para que nosotros, hoy en día, ustedes y yo, podamos ver la verdad. Y eso no quiere decir que Dios, es decir, el Señor Jesucristo no estaba allí. Siempre Jesús estuvo observándolo desde lejos. ¿Entiende? Que aunque Él no se manifestó, sino hasta que vino el Señor Jesucristo, siempre estuvo. Cuando estuvieron en el desierto, Él los miraba. ¿Quién tiene hijos chiquitos? Levante la mano, ¿quién tiene hijos chiquitos? ¿No han hecho eso que usted lo deja ir y dice, ay, dejémoslo ir a ver si se cae solo? Que no alcanzo a agarrarlo, ¿sí? ¿Sí? Uno lo suelta. Así Dios hizo con el ser humano. Nos soltó, nos dejó, pero ¿sabe qué? Dice que Él estaba ahí. Dice que Él era la roca que lo seguía en el desierto. Cristo mismo estaba ahí. Entonces, vamos a analizar este pasaje para terminar. Primera de Corintios 10. No me crea a mí, créale a las Escrituras. Aquí dice que todo era hecho para que nosotros hoy en día creyésemos por lo que les pasó a ellos. Dice Primera de Corintios 10. ¿Ya lo tienen? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto yo lo he leído muchas veces aquí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Recuerdan? El maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los que seguía. ¿Y la roca era quién? Pregunto, ¿la Biblia miente? Él estaba allí, no lo veía. Pero fíjese que lo seguía. Entonces, ¿quién estaba? ¿Quién daba la presencia de Dios en el tabernáculo? Porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Dice que era columna de fuego y que era nube en el desierto, ¿cierto? ¿Quién era? La Biblia dice que era el ángel, porque al ángel se le dio toda la autoridad, todo el dominio, y el Señor dice, y mi nombre estaba en él. ¿Y quién lo seguía? Dios mismo. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Estamos perdidos? Y dice ahí que la roca era ¿qué? Cristo, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas ¿qué? Idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerdan que decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos?
8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Y está hablando de la fornicación espiritual. Está hablando de irse tras otros, ¿qué? Dioses. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Se acuerdan de la serpiente en el desierto? Que los picaban y se morían. Y Moisés fue y consultó al Señor. Y el Señor le dijo, oiga, hágase una serpiente de bronce y todo aquel que mire esta serpiente será salvo. ¿Y esa serpiente es quién? Jesús. Dice la Escritura que la serpiente es tipo de Cristo. Todo aquel que mire la serpiente, todo aquel que mire la cruz, no morirá. ¿Usted ya miró la cruz, hermano? Dice ahí, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo todo el mundo lo sabe, pero el resto no. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Entienden que todo es sombra? Y fue sombra para que nosotros hoy pudiéramos ver claramente. Usted ya no tiene el espíritu de Adán. Si usted ha creído, ahora usted tiene el espíritu ¿de quién? De Cristo. Estar muerto espiritualmente es estar ¿qué? Separado de Dios. Cristo murió en la cruz, tomó su lugar por sus transgresiones, por sus pecados. Tomó su lugar para que usted hoy viva, tenga vida eterna. Si no hay arrepentimiento, pues no va a haber perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo va usted a creer en la palabra? Si usted se arrepiente y cree en el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en usted y va a dar testimonio de que usted ahora es ¿qué? Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo no va a morar en una persona que no ha creído. Jamás, no puede. Necesitamos ¿qué? Creer. Una vez el Espíritu Santo viviendo en usted, ahora usted es justificado. ¿Y qué significa ser justificado? Pues muy sencillo. Que usted puede asomarse al velo que se partió en dos, en la cual dice la Escritura que Jesús mismo está ahí a la puerta y usted puede entrar al lugar santísimo como si nunca hubiese pecado. Pero ahora es necesario de que usted confiese sus pecados para que la sangre de Cristo lo limpie de todos sus pecados. ¿Entienden? Mire, la primera carta, me voy alargando, pero ya voy a parar. Primera de Pedro, de Juan. Mire lo que dice la carta. Esta carta está escrito para los salvados, es decir, para ustedes o para los que son salvos. Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo, leamos desde el 6. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya está ahí? Dice, repito, ¿esta carta para quién es? Para los que ya son salvos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿quién es la luz? Jesús. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Entiende que ellos ya son salvos?
Si confesamos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que siempre vamos a pecar. Hasta el último día. Señor, la embarré. Usted comete un pecado hoy, X pecado. No deliberadamente, ¿no? Dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Entiende que hay un proceso para que la sangre venga y cumpla el propósito? Ahora sí vamos a leer Hebreos con todo entendimiento. No le voy a pedir que se pare, pero ponga mucha atención. Lo voy a leer rápido. Vamos a abrir Hebreos capítulo 8. Después de haber hecho la explicación, ahora va a tener mucho sentido lo que usted va a leer. Hebreos capítulo 8 dice, ahora bien, ¿ya lo tiene? ¿Están listos? Ahora bien, el punto principal, perdón, Hebreos 8, desde el 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario, de aquel, miren allá, de aquel que verdadero tabernáculo. Este no es el verdadero tabernáculo. Verdadero tabernáculo está ¿dónde? En el cielo. Majestad en los cielos. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién levantó este tabernáculo? Moisés. Hay un tabernáculo superior. ¿Sí ve que se entiende totalmente? Porque todo sumo sacerdote, ahora está hablando de los que elegían, de los que servían a este tabernáculo, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, lo cual es necesario que también éste haga algo o tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Todavía los hay. Créame que hay muchas iglesias donde todavía se presentan ofrendas según la ley. Y dicen, no, es que tenemos que guardar, por ejemplo, el sábado. No, es que tienen que usar yo no sé cómo la falda. Es que, y una cantidad de cosas que uno dice, pero oiga, están por la ley en el Antiguo Testamento. Y dice ahí, por favor, vuelva a leer esto en la casa, busque otras versiones, léalo en una versión sencilla. Pero por favor, no se deje engañar. ¿Dónde iba? 5, 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales, ojo lo que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y mire lo que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un ¿qué? Mejor pacto. ¿Está entendiendo por qué es la sangre? ¿Cuál es el pacto? Hay un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por ejemplo, que en Cristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Sigo leyendo. Porque si aquel primero, está hablando del viejo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Pero reprendiéndolos dice, este es el nuevo pacto, amados. He aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Se acuerda? 40 años estuvieron dando vueltas por ahí. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos a mí serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Entiende que ahora el Espíritu Santo que está viviendo en usted le va a recordar todas las cosas, porque seré propicio. Otra versión, propicio, dice, porque perdonaré sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Yo le decía esto a mi mamá, yo siempre les cuento a mi mamá, porque voy y predico primero allá y después acá. Mi mamá se reía, me decía, no, es que Dios no es como nosotros. Yo sí me acuerdo de todo lo que he perdonado, porque nosotros los humanos, ahí, no es que mi hermano me debe 100,000, no, listo, no me debe nada, listo. Pero le vuelve a prestar, porque nos acordamos. ¿Sí me hago entender? Pero él dice, mire, este es el pacto. Yo no me acordaré. Y usted va y le dice, Señor, es que cuando fui chiquito, yo hice eso. ¿De qué me estás hablando? ¿Entiende? Ese es el perdón de Dios. Sigo leyendo rápidamente. Y nunca me acordaré más de sus pecados e iniquidades. Y ojo, 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Entiende que la ley ya no va más y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. Entonces, saltémonos Hebreos capítulo 9, versículo 8. ¿Qué horas son? ¿Estamos muy colados? Bueno, versículo 8. 7. Ahí está el tabernáculo. Ahí habla de la segunda cortina, ¿cierto? ¿Sí están viendo? Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entiende que solamente se puede manifestar el camino al lugar santísimo por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y dice ahí, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. 9, por favor, este es el más importante. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Es qué? Símbolo. Entiende que todo lo que estaba hecho era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Recuerde que solo limpiaban los pecados de la carne. En cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas en la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se reforman las cosas? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos, santifican ¿para qué?
la purificación de qué, mi hermano? De la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante quién? El Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué nos limpia? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Entienden? Que todo tiene un propósito, que usted le rinda el culto a Él, que usted le sirva a Él, que usted le adore a Él. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo para el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Fíjese que todo tiene sentido, todo tiene una forma. No es solamente, ay, yo me cubro con la sangre de Cristo. No, Señor, porque dice ahí que Él murió una vez y para siempre. Y lo voy a leer. Hebreos 10, 11. Mire conmigo y ya termino con esto. Palabra de colombiano, dice. Dice, Hebreos 10, 11. Ciertamente, mire esto tan importante, es que todo es tan bonito. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que ¿qué? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no más, hermano. No es que va a subir 7 veces a Monserrate, porque el número del Señor es 7. Entonces 7 veces no le sirve. Y de rodillas, y con la cicla encima, no le sirve. No es que yo voy a decir algo tonto. No es que yo diezmo para que el Señor no le sirve. El diezmo usted lo hace voluntariamente. No es que yo ofrendo para que el Señor, no, Señor. No es que pacte conmigo para que el Señor usted le da 100 y le da 1.000.000. Mentira de toda mentira. Mentira, mentirosos. Porque el Señor no habla de eso jamás en su palabra. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Termino. Y así que, hermanos, versículo 19. Teniendo libertad, ¿tenemos el tabernáculo allá? Así está a este lado, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre. Usted ha sido rociado ¿cuántas veces? 7 veces, espiritualmente hablando, de Jesucristo, por el camino que nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire tan hermoso. Póngase de pie, hermano, póngase de pie conmigo y leamos todos esta porción. Versículo 22 dice: acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe. Mire, usted ya ha sido limpiado, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No me diga que este no es el día más importante de sus vidas. La sangre de Cristo nos abre por medio de su carne el camino amplio y espacioso para que hoy nosotros nos presentemos delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Vamos a tomar la cena. Ya usted sabe qué significa la cena. Dice el Señor, este es el nuevo pacto